Estamos. Ya nos estamos conectando. Ok. El siguiente tema a trabajar el día de hoy, empezarlo a trabajar, estamos hablando de papeles de trabajo. Yo sé que dentro de la dosificación que les mandé, el segundo tema era información financiera básica y su responsabilidad. Pero para mí, pensar, mi criterio, tomé decisión de pasarnos al tema tercero de nuestra dosificación, que son los papeles de trabajo, para que entremos un poquito más en práctica. Para aquellas personas que no estamos trabajando en firmas de auditores o que no tenemos esa experiencia, la teoría fácilmente la podemos ubicar, pero entonces ya llevar a la práctica y entender un poquito más nos va a servir de ver mejor los papeles de trabajo, así como vimos ahorita nuestra propuesta de servicios y la desgranamos ahorita dos de ellas, entonces podemos ir mejorando esos documentos y si el día de mañana pues se quieren independizar, ya van a llevar esa experiencia de trabajo, de información que hemos tenido acá. Entonces, el siguiente tema que vamos a trabajar ahora van a ser los papeles de trabajo. Pero antes de trabajar, antes de entrar a los papeles de trabajo, vamos a ver un poquito de teoría que es importante conocer, ¿no? ¿Por qué vamos a trabajar de papeles de trabajo ahora? Porque después de que nosotros presentamos nuestra propuesta de trabajo, nos la confirmaron, haber hecho un cronograma o, o una planificación de la auditoría, cómo se va a llevar a cabo. Muchas veces ese cronograma y esa planificación no es presentada al cliente, es para nosotros, para poderlo trabajar. Si vamos a trabajar solamente nosotros como auditores, pues nos va a servir para medir nuestros tiempos, ¿verdad? Ahora, si vamos a trabajar con más personal, más asistentes, otro auditor junto con nosotros, pues con mayor razón tenemos que planificar ese trabajo y hacer nuestro cronograma en la medida de y en función a las respuestas que quiere el cliente. Y eso nos va a ayudar para poderlo trabajar de una mejor manera. Puede ser que el cronograma y la planificación hecha no se cumpla al 100%, pues no es problema. Las planificaciones siempre son modificables. No podemos hacer una planificación casi que asentada en piedra, porque entonces no nos da la holgura de poder hacer ciertas modificaciones o hacer algunos cambios. Entonces hay que tener el cuidado con ello. Con esa planificación y ese cronograma de actividades que estamos realizando, nos va a permitir a nosotros entonces ya entrar de lleno a la empresa y poder trabajar. Entonces, esta parte de poder trabajar es, ¿qué voy a trabajar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Verdad? Siempre respondiendo a las famosas preguntas universales que tenemos en cualquier cosa que nosotros hagamos. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, que era parte de la propuesta de trabajo que yo les había dicho que teníamos que tomar en consideración. ¿Por qué? ¿Qué vamos a auditar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es parte de la planificación que nosotros vamos a trabajar. Los papeles de trabajo que nosotros vamos a utilizar. ¿Cuáles vamos a utilizar? Existen muchos papeles de trabajo a realizar. No todos son iguales, no todos son un estándar, porque todo va a depender de la auditoría de la empresa, ¿verdad? ¿Dónde lo vamos a hacer? Pues es parte de lo que ya habíamos visto en la propuesta y qué si lo vamos a llevar nosotros cosas o el cliente nos lo va a dar, etcétera, etcétera, ¿va? Esas preguntas son las que nos vamos a ir resolviendo nosotros para poder saber entonces cuando vayamos ya directamente con el cliente y realizar las actividades. Y entonces, ¿qué actividad vamos a realizar? Y así van a ser los papeles de trabajo que vamos a realizar. Dice, procedimientos y técnicas de auditoría. Los papeles de trabajo son técnicas de auditoría. Son aquellos procedimientos y metodologías emprendidas por la persona responsable, o sea, el auditor, de evaluar o analizar una organización para la toma de decisiones. Son los métodos prácticos de investigación y pruebas que el auditor utiliza para lograr la información y comprobación necesaria para poder emitir su opinión profesional. O sea, recordémonos que la finalidad de una auditoría es presentar un informe y dar una opinión favorable, no favorable, condicionada. Ya vamos a ver los tipos de opiniones que hay, ¿verdad? Entonces, esa opinión puede que el cliente le diga,
mire, es una opinión no favorable, ¿no? No voy a poder emitir una opinión favorable. ¿Por qué? Por esto y estas otras razones. Demuéstreme. ¿Y cómo demuestro yo esa opinión? Con las evidencias. ¿Y cuáles son nuestras evidencias? Los papeles de trabajo. La relación de técnicas de auditoría ampliamente extendidas en el ámbito empresarial tiene que ver con los distintos planteamientos o metodologías que emprende un auditor en su trabajo. Abarca todos los enfoques empleados por un profesional auditor a la hora de realizar su labor. Además, están condicionados y son adaptables a los distintos tipos de empresa u organización, objeto de este proceso analítico. Cuando nos referimos que están condicionados y adaptables, es que muchas veces los papeles de trabajo son similares. Realmente las auditorías y las contabilidades en las empresas siempre son similares, no importando qué servicio o cuál es el, el objeto de la empresa, su trabajo, que al final de cuentas los procesos son relativamente similares. Pero estos pueden ser modificables de cierta manera para que puedan ser trabajados en las empresas. Por ejemplo, eh, en el ciclo de las ventas. Una empresa que presta servicios, su ciclo de ventas no es igual que el ciclo de ventas de una empresa manufacturera. Sin embargo, los papeles de trabajo son similares en ambos, pero los tenemos que modificar porque ese es el giro de las empresas y con eso tenemos que verlo. Eso es lo que nos está diciendo este otro parrafito pequeño. En ese sentido, las técnicas propias de trabajo de auditoría tienen una naturaleza claramente formal, ya que conforman el método analítico y de investigación necesario para la elaboración de conclusiones y evaluaciones. Además, en muchos países estas están reguladas en la legislación. ¿Cuál es la legislación? En nuestro caso, nos vamos a enfocar siempre en nuestras leyes, principalmente el Código de Comercio, en los principios de contabilidad generalmente aceptados, nuestros pronunciamientos, y hoy por hoy las NIAS y las NIF. No voy a mencionar las NIC porque las NIC son de contabilidad y nosotros estamos enfocándonos ahorita en la parte de auditoría. Entonces solo estamos viendo las NIAS y las NIF. Características de las técnicas de auditoría. Independientemente del tipo de auditoría que analicemos, las técnicas de auditoría aplicables cuentan con una serie de rasgos para tenerse en cuenta. Tienen naturaleza formal, pues componen el hábito del auditor mediante la configuración de procedimientos analíticos. Son aplicables a todo tipo de empresas o institución, ya que la metodología del auditor engloba herramientas y prácticas aplicables en multitud de campos. Se focalizan en puntos o hechos concretos de funcionamiento empresarial, actividad económica, empleo de recursos y estados financieros principalmente. Es la combinación aplicativa de estas técnicas la que define el procedimiento de auditoría. ¿Qué significa toda esta parte de aquí? Que volvemos y repetimos lo que hemos estado diciendo. Los papeles de trabajo son similares para todos. Les voy a dar un ejemplo. Las conciliaciones bancarias. ¿Qué empresa no hace conciliación bancaria? No importa si es de servicio, si es manufacturera, si es constructora, si textilera, no importa. Todos manejamos conciliaciones bancarias y los formatos de las conciliaciones bancarias son similares en todos. Va a depender desde qué enfoque lo quiere dar la empresa. Hay empresas que su conciliación bancaria la quieren terminar con el saldo que tiene la cuenta bancaria. Hay otras empresas que quieren terminar su conciliación con el saldo que tienen a nivel contable, o hay otras empresas que quieren hacer sus conciliaciones comparando ambos saldos. Entonces, dependiendo de cómo lo quieran, así es el formato que se trabaja. Sin embargo, los formatos de las conciliaciones son similares en cualquier empresa. A eso se refiere esta parte. Clasificación de las técnicas de auditoría. Las técnicas de auditoría se pueden clasificar de la siguiente forma. Estudio general, análisis, inspección, confirmación, investigación, declaraciones y certificaciones, observaciones y cálculos. Estas son las formas generales de clasificar las técnicas de auditoría. No significa que sean las únicas, pueden haber más. Ya está en ustedes, como su observo cultural y personal, el investigar qué otra clasificación de técnicas pueden existir. Pero estas 8
considero yo que son las más importantes. En el estudio general, es la apreciación y juicio de las características generales de la empresa, las cuentas o las operaciones, a través de sus elementos más significativos para elaborar conclusiones. Se ha de profundizar en su estudio y en la forma en que se ha de hacerse. El análisis, el estudio de componentes de un todo, técnica que se aplica concretamente al estudio de las cuentas o rubros genéricos en los estados financieros. Y así van explicando cada una de ellas para que nosotros vayamos entendiendo por qué las clasificamos de esta manera. Ya eso se los voy a subir yo en la plataforma para que lo descarguen y lo puedan tener como el siguiente tema que estamos viendo. La clasificación de los procedimientos de auditoría. Como ya se ha mencionado, los procedimientos de auditoría y técnicas son la agrupación de técnicas aplicables al estudio particular de una operación o acción realizada por la empresa o entidad a examinar, por lo que resulta prácticamente inconveniente clasificar los procedimientos, ya que la experiencia y el criterio del auditor deciden las técnicas que integran el procedimiento de cada una de los casos en particular. O sea, no se puede hacer una clasificación como tal. Se va a hacer en el momento de nuestra planificación y en la implementación del cronograma, cómo vamos a trabajar estos procedimientos y técnicas de auditoría. El auditor supervisor y los integrantes del equipo de auditoría con mayor experiencia definirán estrategias que consideren las más adecuadas para desarrollar la auditoría. Estos criterios se basarán en el conocimiento de la entidad o empresa auditada, así como la experiencia general de la especialidad, que les permita a los profesionales determinar de antemano los principales procedimientos de auditoría a aplicar en cada uno de los casos que se presenta a lo largo del proceso de auditoría. Aquí ya estamos mencionando un poquito la experiencia de lo que yo les había dicho. Yo no tenía experiencia en hacer auditorías cuando inicié. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Auxiliarme de un equipo de trabajo que sí tuviera la experiencia para poderlo realizar. Entonces, ya ellos pues ayudaban a las estrategias y a la planificación de cómo íbamos a trabajar esas auditorías. Ellos tenían la experiencia de poderlo hacer. Cuando nosotros cuando hay empresas, perdón, cuando nosotros trabajamos en firmas de auditores, uno va escalando puestos. Y el puesto más bajo es el asistente, es el que casi que pica piedra, hace todo, ¿no? De ahí vienen los seniors. ¿Quiénes son los seniors? Son los supervisores que estamos viendo, que ya tienen más experiencia, que ya han hecho más auditorías y son los que empiezan a planificar y a organizarse para poder hacer la auditoría, ¿no? Entonces, estas personas son las que nos ayudan a nosotros a planificar todo esto. Eso es lo que nos están hablando aquí del supervisor y de los integrantes del equipo que tienen mayor experiencia. Si es una firma de auditores que ya tiene años de estar trabajando, créanme que le es más fácil poder identificar todas estas partes cuando hacen incluso la entrevista inicial. Ya saben, ya empiezan a trabajar mentalmente, bueno, cuántas personas voy a llevar, qué vamos a hacer, cómo vamos a planificar. Me está dando corto tiempo, entonces ya sé qué voy a hacer, con qué papeles voy a trabajar, cuánto tiempo, etcétera, porque ya tienen esa experiencia. Para los que no tenemos mucha experiencia en eso y que estamos iniciando, entonces es bueno auxiliarse de personas que tienen la experiencia para que nos ayuden, ¿verdad? Pero si no es así, uno tampoco se tira al agua, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo. Entonces, en mi caso, les platicaba anteriormente, pues yo tuve la experiencia de tener a otros dos compañeros que sí tenían años de estar haciendo auditoría. Yo me auxilié con ellos para hacer la auditoría. Yo fui la principal, la que mayor honorarios gané, exacto, pero yo a ellos les reconocí su experiencia, una comisión por eso mismo y por el apoyo que me estaban dando. Ya una vez empecé yo a trabajar auditorías, 2, 3 auditorías con las que trabajé, ya la cuarta, quinta auditoría que hice, no requerí tanto la experiencia de ellos porque yo ya la tenía. Que hice algunas consultas, algunas asesorías con parte de ellos, ya fue diferente, ya los honorarios cambiaron porque fueron asesorías, pero yo ya fui adquiriendo la experiencia para poderlo hacer y entonces yo empecé a tomar mis propias decisiones de personal, de actividades, de planificaciones, cronogramas,
qué papeles de trabajo voy a utilizar, porque yo fui ganando ya esa experiencia. Extensión o alcance de los procedimientos. Se le llama extensión o alcance a la amplitud que se le da a los procedimientos, es decir, la intensidad y profundidad con que se aplican prácticamente estos en cada uno de los casos, para lo cual deberá tomar en cuenta la actividad u operación que realizó la empresa o entidad. Oportunidad de los procedimientos. Es la época en que deben aplicarse los procedimientos del estudio de partidas específicas y el análisis total de las actividades de la empresa o entidad. Se debe tomar en cuenta que la oportunidad en que se aplica un procedimiento determina la conclusión u observación que se puede obtener para el análisis al final del examen realizado. Pruebas selectivas en la auditoría. El trabajo de revisión de las operaciones que realiza la empresa a lo largo de un año no es ni puede ser exhaustiva, ya que no es posible realizar en un periodo corto de tiempo, 30, 45, 60 días, con un grupo de 3 a 4 personas, lo que la empresa le lleva un año en registrar las operaciones. Por lo que no es razonable que el auditor disponga de un tiempo tan limitado para obtener sus conclusiones. Por lo tanto, se hace necesario que el auditor establezca evidencias con pruebas selectivas. ¿Qué significa esta parte? Es bastante claro lo que nos decían aquí, que 2 o 3 personas no vamos a ir a poder revisar a detalle o al 100% la información que la empresa ha estado registrando con meses, ¿verdad? Por lo general, las auditorías cuando nos las piden, nos piden que revisemos periodos completos. Recordémonos cuáles son los periodos completos. Aquí en Guatemala es año con año, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, ¿verdad? Por los 4 años que tenemos de prescripción según nuestro código tributario, que en este caso serían el 2017, 18, 19 y 20, que son los que están vigentes. Puede que nos contraten para auditar periodos anteriores, claro que sí, y hay que tener en consideración entonces cómo estábamos en ese tiempo con las leyes. Recordémonos que hace ya más de 10 años que nosotros teníamos periodos contables diferentes. Nuestros periodos contables eran del 1 de julio de un año al 30 de junio del siguiente año. Entonces también teníamos que tomar en consideración esos periodos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos la auditoría por ese periodo, en 3 meses no vamos a poder ver los 12 meses que el cliente estaba haciendo. No lo vamos a ver no lo vamos a poder ver todo, porque si no es como que realizarlo todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pruebas selectivas. Ahí es donde entonces empezamos a decir, bueno, voy a tomar de esos 12 meses, solo voy a tomar 4 meses para revisar. De esos 4 meses, un mes lo voy a hacer al 100%. El segundo mes lo voy a hacer a un 70%. El tercer mes lo voy a hacer a un 50%. Y el cuarto mes voy a hacer selectivos cierta cantidad de documentos para hacer el análisis. Eso me va a servir para tomarme una opinión de cómo está el procedimiento de la empresa y cómo lo vamos a trabajar. Esa es una decisión que yo tomé en este momento. Hay diferentes pruebas selectivas que podemos tomar. En la elaboración de los papeles de trabajo lo vamos a ver, ¿verdad? Pero eso significa este párrafo que acabamos de leer. Los resultados que arrojen las pruebas selectivas deben ser sopesadas cuidadosamente para poder generalizarlos del todo. Los resultados satisfactorios deben dar seguridad en tanto que los resultados negativos pueden provocar una extensión del trabajo, bien ampliando la muestra o cambiando el enfoque, o simplemente puede considerarse plenamente aplicables al universo y en consecuencia considerarlo erróneo. ¿Qué significa eso? Que si yo tomo estas decisiones de las pruebas selectivas, como yo les mencioné los 4 meses, si me da muchos errores o muchos problemas al hacer estas pruebas, voy a tener que extenderme a más meses para poderlo hacer. E incluso si me extiendo, por ejemplo, a los 6 meses y veo que los errores siguen dándose, siguen habiendo problemas, ahí es donde yo empiezo entonces a condicionar mi opinión. Eso lo vemos en los papeles de trabajo cuando tomamos esas decisiones. Eso es lo que dice este siguiente párrafo. El auditor debe considerar en primer término los objetivos específicos de la auditoría que debe alcanzar, lo que permitirá determinar el procedimiento de auditoría o combinación de procedimientos
más indicados para lograr dichos objetivos. Además, cuando el muestreo de auditoría es apropiado, la naturaleza de evidencia de la auditoría buscada y las condiciones del error posible u otras características relativas a tal evidencia ayudarán al auditor a definir lo que constituye un error y el universo deberá utilizarse para ese muestreo. Muestreo no es lo mismo que estamos hablando de pruebas selectivas. Ya cuando veamos, entremos a detalle a ver los papeles de trabajo, nos vamos a dar cuenta que realizar la prueba selectiva es qué voy a tomar yo de qué información. Por ejemplo, si estoy hablando de conciliaciones bancarias, voy a ver las conciliaciones bancarias de los meses de febrero, marzo y abril. ¿Por qué? Porque esta empresa, su ciclo de trabajo en esos meses es donde está más fuerte. Entonces me voy a enfocar en esos meses. Los meses siguientes no son el ciclo fuerte del cliente. Por lo tanto, las conciliaciones bancarias van a ser extremadamente sencillas que no me van a permitir formarme una opinión si está bien o no. Entonces, tomo esos 3 meses. Hice mi selección. Ahora, mis muestreos. ¿Qué significa el muestreo? De esos 3 meses, yo voy a saber qué voy a tomar en consideración de cada uno de los meses para poder hacer esos análisis, obtener esas evidencias y poder decir, bueno, el manejo de las cuentas bancarias están correctas de una forma razonable. Eso se ve también en los papeles de trabajo. ¿Dudas, preguntas de lo que llevamos? El día de hoy estamos viendo solo teoría. Ya las próximas clases vamos a ver, empezar a ver un poquito más de práctica para que vayamos entendiendo esta parte de información que acabamos de ver. ¿Tienen alguna dudita o alguna consultita? Ok. Para el siguiente día de clase, no tenemos una tarea para entrega, pero sí necesito que hagan una investigación porque quiero que me lo presenten es el próximo día de clases. Las bases técnicas para la elaboración de los papeles de trabajo con base a las NIF y las NIA, que quiero que me investiguen cuáles son las NIAs aplicables, cuáles son las NIF aplicables y qué dice cada una de ellas y lo vamos a exponer aquí en clase. Yo voy a empezar, como somos poquitas, las 6 pueden participar. Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas. Entonces esa es la tarea para el siguiente día de clase. No sé si tienen alguna dudita o consulta. ¿Dónde, licenciada? ¿Las bases técnicas con elaboración de qué dijo? Lo de los papeles de trabajo. Ah, ya. ¿Qué bases? Perdone, Sí, dime. perdone, ¿puede repetir la tarea? Perdone. Necesito que investiguen en las NIAs y en las NIFs cuáles son las que nos van a aplicar para la elaboración de los papeles de trabajo. Les voy a mencionar algunas ahorita. Vamos a ver, se las voy a proyectar para que las vean. Si tienen dónde anotar, anótenlas. Pero no solo son estas, abarcan más, entonces necesito que las ubiquen. Aquí están, miren, bases técnicas. Está la NIA 230, que habla de documentos de autoría, la 500, que habla de evidencia, la 501, que son las consideraciones adicionales, las 505, que son las confirmaciones externas, y la 1000. Aquí solo estoy hablando de las NIA, pero quiero que me investiguen en las NIF cuáles son las que se aplican, porque recordémonos que la NIF es el compendio unificado de las NIC y las NIAs, para que lo platiquemos el próximo domingo. Ustedes quiero que se vuelvan expertas en estas, porque yo a nivel personal no las aplico, porque no manejo las financieras, yo manejo más toda la tributaria. Entonces ustedes me van a hablar de las financieras y yo les voy a hablar de las tributarias. Liga, ¿esto lo podemos hacer a mano o a compu? A computadora. Nosotros, Gracias. sí, vi que me entregaste tu propuesta de trabajo a mano, está excelente, pero nosotros aquí vamos a trabajar en computadora. Vamos a hacerlo Ya. todo en la computadora. Así ya les queda de una vez sus archivos. Gracias, Lick. Ok, ¿alguna otra dudita o consultita? No vamos a entregar tarea ahorita, solo la vamos a investigar porque es lo que estamos hablando y es lo que nos va a acompañar con la elaboración de la demás información. Pero sí necesito que lo hagan, porque si no el otro domingo
se van a quedar en fly si no me contestan. Y ya vuelvo y repito que sí hay punteo por la participación. Ahí les voy a crear su actividad donde va a decir participaciones en clase y cuánto punteo les voy a dar por las participaciones. Muy Bueno. bien, licenciada. Estamos entonces, si no tienen alguna otra dudita, consultita, si no me escriben también, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Y nos vemos entonces el próximo día de clase. Pasen buen día y que tengan Buen buena día, semana. licenciada. Gracias, licenciada. Lili, Eli. Gracias, igualmente. Adiós. Buen día, Eli.